El tronco como una estructura hinchable, maniobra de Valsalva. Habíamos visto la división funcional del raquis y quiero que la apliquemos en esta gráfica y vamos a ver el pilar anterior y el pilar posterior. Era una palanca de primer género donde el punto de apoyo estaba en las apófisis articulares. Cuando estamos de pie y nos inclinamos hacia adelante, el peso del cuerpo va a generar un momento desde el punto de apoyo hacia el extremo, considerado en este caso como P1, que está dado, el momento se calcula como el peso del cuerpo por la distancia al punto de apoyo. Es una palanca. ¿Quién va a sostener esta palanca y la parte motora del pilar posterior, que es la parte funcional? Pero vemos qué corto es el brazo de palanca, el punto de apoyo está aquí, y la fuerza de los músculos paravertebrales que tienen que realizar para poder sostener el tronco y que no se caiga hacia adelante es muy superior, y vemos los vectores de fuerza que prácticamente lo triplican o cuadruplican al momento de la fuerza del peso corporal. Es interesante que nos detengamos a leer esta propuesta del texto, porque es lo que siempre se habla con hace bien la fuerza, dobla las rodillas para levantar el peso, flexiona las rodillas, los tobillos y la cadera. Físicamente sucede lo siguiente. Se calcula que para levantar una carga de 10 kilos con las rodillas flexionadas y el tronco vertical, la fuerza E1 desarrollada por los músculos espinales es de 141 kilogramos. La misma carga de 10 kilos, levantada con las rodillas extendidas y el cuerpo inclinado hacia adelante, desarrolla una fuerza aproximada de 256 kilos. Si esta misma carga se lleva con los brazos extendidos hacia adelante, la fuerza necesaria por los músculos paravertebrales es de 363 kilogramos. En este momento, según los autores, la carga que soporta el núcleo pulposo oscila entre los 282 y 726 kilogramos, dependiendo o pudiendo alcanzar los 1200 kilos de compresión, lo que es claramente superior a la carga de ruptura de los discos vertebrales. 800 kilogramos se necesitan para romperlos alrededor de los 40 años, 450 kilogramos en los individuos de edad más avanzada. Cabe aclarar que toda esta fuerza no es solamente que la resiste un disco, sino también que la fuerza de compresión está repartida entre el núcleo pulposo, que recibe un 75%, y el anillo fibroso un 25%. Entonces, para alivianar un poco el esfuerzo de los músculos paravertebrales, se realiza una maniobra cuando vamos a levantar peso, que generalmente se hace cuando el peso es muy grande, es muy pesado, y se conoce como maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva muchas veces la utilizamos en el gimnasio sin tener noción de lo que estamos realizando, pero nos ayuda para desarrollar más fuerza y dejar el tronco como una estructura hinchada y rígida. Dicho de alguna manera sencilla, cuando vamos a realizar un esfuerzo, inhalamos y cerramos la glotis. Por consiguiente, el diafragma se contrae, aumenta la presión intratorácica y por la contracción de los músculos abdominales aumenta la tensión dentro del abdomen, haciendo que nuestra columna no sea solamente la que está sometida al esfuerzo,
sino que todo nuestro cuerpo se convierte en una estructura sólida y rígida para poder levantar mayor peso aún. Entonces, realizamos una inspiración, cerramos la glotis y también hay que cerrar fuertemente los músculos para evitar que haya algún escape. Entonces, algunas recomendaciones para el gimnasio nos dicen que hay que inspirar durante la fase excéntrica, que es la más sencilla del ejercicio, hasta justo antes de iniciar la concéntrica. Eso sería, con la sentadilla, descender, aguantar la respiración durante el punto de mayor dificultad y después expirar. Es decir, esta metodología es más adecuada para los ejercicios como la sentadilla, en la que el punto de mayor dificultad se encuentra en la transición excéntrica-concéntrica y en los primeros grados de extensión de piernas. Es decir, cuando adquirimos esta posición, a partir de aquí, que tenemos que levantar y hacer el esfuerzo, se realiza el esfuerzo con la glotis cerrada, para que la presión intraabdominal e intratorácica ayude a poder realizar mayor fuerza y menor esfuerzo en la columna vertebral. Volviendo al texto que estábamos leyendo, este mecanismo empleado por la halterofilia disminuye la compresión en los discos. En el disco T12 lumbar 1 decrece un 50% y en el disco lumbosacro un 30%. Por este motivo, la tensión de los músculos espinales disminuye un 55%. Es muy útil para suavizar las fuerzas que se ejercen sobre el raquis, sin embargo, solo actúa durante cortos espacios de tiempo. De hecho, provoca una apnea absoluta y causa importantes alteraciones circulatorias, hiperpresión en el sistema venoso cefálico, disminución del retorno venoso hacia el corazón, disminución del volumen de sangre contenido en las paredes alveolares y hay un aumento de la resistencia en la circulación menor, es decir, corazón, pulmón, corazón. Por ello, no es aconsejable realizar esta maniobra y se encuentra también, desde el punto de vista médico, la maniobra de Valsalva modificada justamente para las personas que tienen problemas cardíacos. Don Fabián, según los resultados que nos muestra el monitor, usted está presentando una taquicardia supraventricular estable. Vamos a hacer un procedimiento que se llama maniobra de Valsalva. Es un procedimiento muy tranquilo. Le voy a retirar la mascarilla y por favor, esta jeringa vamos a soplar lo más fuerte que pueda durante 15 segundos. Yo se los voy a contar y luego voy a subirle los pies, ¿ok? Vamos entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte, lo que más pueda. Paramos muy bien, vamos a elevar los pies. Viene acá, elevamos los pies, 15 segundos. Listo. Estamos viendo en este momento, don Fabián, su frecuencia cardíaca está mejorando, lo cual demuestra que ha funcionado el procedimiento que hemos realizado. Con esto se va a sentir un poco mejor y va a dejar de sentir esa molestia en el pecho. Como podemos ver aquí, este fue el ritmo inicial que presentó el paciente, una taquicardia supraventricular. Después de la maniobra de Valsalva que le hicimos modificada, pasó a una taquicardia sinusal y después de un rato modificó a un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca final de 86.
El ejemplo anterior fue para ponerles en nota lo que significa y la importancia que tiene la maniobra de Valsalva en pacientes con problemas cardíacos. Aquí hemos visto las alteraciones circulatorias que presenta, bien marcadas en el texto. En una persona sana generalmente no sucede nada, pero muchas veces no sabemos a quién recibimos en el gimnasio. Entonces yo les recomendaría, cuando están haciendo ejercicios con mucha fuerza, no obstruir totalmente la glotis, sino que permitir, cuando se hace el esfuerzo, ir abriendo la glotis e ir chistando entre medio de los labios o los dientes para poder expirar el aire. Por ejemplo, sonaría de esta manera. Tomamos aire. Y cuando voy haciendo el esfuerzo, tengo que ir exhalando. Puede ser entre medio de los dientes, pero nunca cerrar la glotis totalmente y dejar de exhalar, porque las alteraciones circulatorias son importantes. Observemos en este gráfico entonces cómo disminuye la palanca en el segmento dinámico del raquis. Antes era este vector de fuerza, ahora es mucho menor. Es una maniobra que beneficia al raquis para evitar roturas de discos intervertebrales, pero siempre ocasionan trastorno circulatorio y hay que ser muy prudente con ellas. Vemos cómo aumenta mucho la presión dentro del tórax e imaginemos que el tórax está como rígido y lo que le costaría al corazón poder bombear sangre en una estructura que está comprimida. Por eso en este gráfico vemos cómo está la glotis cerrada, pero una maniobra modificada. En el caso anterior del paciente le colocaron una jeringa para que pueda ir exhalando de a poco. Y acá tendríamos que estar exhalando en esa forma como les hice recién, chistando entre medio de los dientes. A continuación vamos a visualizar el agujero de conjunción y la raíz del nervio periférico, o también llamado el cuello de la raíz, es el cuello radicular. Vemos en la imagen dos vértebras con sus apófisis transversas y espinosas, y entre medio de ellas, por debajo del arco y por encima de este otro arco, de la vértebra superior e inferior, sale una raíz nerviosa que la vemos aquí. Esta es la médula espinal, cómo emerge la raíz nerviosa. A causa de un mal esfuerzo, sabemos que se puede producir distintos tipos de hernias discales. Más allá del nombre del tipo de hernia, vamos a ver cómo el disco comienza primero rompiéndose desde el interior hacia afuera, y aquí tenemos la típica hernia donde el núcleo va hacia posterior y hacia el lateral. Son hernias posterolaterales. Vemos acá en distintos sectores de la columna cómo el núcleo empieza a filtrarse entre medio del tejido del anillo fibroso hasta llegar a hacer protusión. Y aquí ya está establecida la hernia discal. Aquí en este caso el núcleo pulposo no solo sale del disco, sino que empieza a lesionar el ligamento vertebral común posterior. En esta otra hernia, rompe el ligamento vertebral común posterior
discurre a través de él, se escapa o se infiltra hacia abajo, desinsertando, despegando el ligamento vertebral común posterior, en el caso de ser una hernia posteromedial. Aquí vamos a tener otra vez mostrándole el mecanismo, como el núcleo pulposo migra, sale del anillo. Acá tengo la vértebra constituida con todas sus partes, y esto es lo que se conoce con el nombre de pinzamiento o pellizco. El núcleo pulposo pasó a través del anillo, a través de una grieta, se fisuró y va a comprimir a la raíz de la médula espinal, que sabemos que son axones de neuronas motoras y sensitivas. Depende a qué nivel sea la hernia lumbar, va a deteriorar a distintos nervios. Acá tengo L5, L4, L3, 2 y 1. Esta es la médula espinal y sus distintos nervios saliendo por el agujero de conjunción. Vemos cómo los distintos nervios van formando ramas para unirse y constituir nervios más grandes, nervios periféricos más grandes. Acá con la letra NC tengo el nervio ciático, que es uno de los de mayor espesor. Ahora vamos a ver lo que es el signo de la SEG. No porque vayamos a ser traumatólogos ni médicos, pero sí cómo podemos despertar el dolor en cualquier persona que tenga un proceso de hernia discal. Entonces, esta maniobra consiste en colocar a la persona en decúbito dorsal. Lo que está aquí dibujado es el nervio ciático, recordemos, saliendo del agujero de conjunción, y cuando yo comienzo a flexionar la cadera, en este caso con la rodilla flexionada, puede llegar a despertar el dolor. O, a diferencia, con la rodilla extendida, es decir, desde la posición con los dos pies juntos, le hacemos levantar o levanta la persona su miembro inferior, y ahí se va a tensar, se va a traccionar el nervio ciático, y como está pellizcado, va a producir dolor en esa zona. En esta maniobra, aproximadamente ya llegando a los 60 grados de flexión de cadera, despierta dolor si hay un pinzamiento lumbar. ¿Por qué? Y porque el nervio se elonga y se estira. ¿Cuánto? Y aproximadamente 12 milímetros. Y eso le va a ocasionar dolor que se puede irradiar a toda la zona posterior hasta el talón y la punta del dedo gordo, siempre y cuando sea una ciática, o mejor dicho, denominado